supone que ya hemos visto el vídeo y entonces ahora vamos a repasar un poquito o vamos a ver ciertas cosas. Vamos a ver, las oraciones o enunciados pueden ser oracional o enunciado oracional. Los enunciados no oracionales son aquellos que no tienen verbo. Y como no tienen verbo, pues entonces dicen suelo mojado, cuidado con el perro, hola. Sin embargo, luego tenemos los enunciados oracionales, que son aquellos que tienen verbo. Por ejemplo, os pongo aquí dos frases. Me gusta el cine, juego al fútbol. Vamos a buscar el verbo. Me gusta el cine, gusta. Juego al fútbol. Estos son los verbos. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tenemos que ver es el predicado. Y el predicado es muy importante que nos fijemos en su palabra principal, que es el verbo. Y hay verbos que son plenos y hay verbos que son copulativos. Los verbos plenos son aquellos que aportan un significado. Por ejemplo, estudiar. Si yo digo estudiar, casi todos sabemos lo que es estudiar, que es sentarse a aprender algo. Y sin embargo, los verbos copulativos son los que unen el sujeto y el predicado y no nos dan ningún significado concreto, sino, por ejemplo, yo digo es. Si yo digo es, no es nada. Tendré que poner algo delante. Por ejemplo, puedo decir Ana es guapa. Entonces, este es un verbo también, que es el verbo ser o estar, pero es un verbo copulativo. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar esta oración. Lo primero que tenemos que buscar para analizar una oración es el verbo. Los chicos de mi clase estudian en casa. Busco cuál es el verbo y el verbo es estudian. Este es el verbo y señalo que es el verbo. Ahora le voy a preguntar qué o quién hace esta acción. ¿Qué o quién? ¿Qué o quién estudia en casa? Pues evidentemente quien estudia en casa son los chicos de mi clase. Todo entero, los chicos de mi clase. Y este es el sujeto. Y estudian en casa es el predicado. Que le vamos a poner P, nada más. ¿Vale? Ahora, vamos a ir buscando las palabras principales. Entonces, ¿cuál es la palabra principal del sujeto? Pues está claro que la palabra principal con la que no podríamos estar, sin la que podríamos estar, sería chicos. Esto de aquí es un determinante y esto también sería un determinante porque está determinando quién son esos chicos, son los de mi clase. Y ahora vamos aquí y tenemos que estudiar. Es un verbo que tiene sentido completo, es decir, es un verbo pleno, por tanto lo que tiene al lado son complementos. Y en este caso, en casa, sería un complemento al que le vamos a preguntar dónde, entonces sería de lugar. ¿Dónde estudian? En casa. Sería un complemento de lugar. Ahora vamos a venir con esta. Ana es muy agradable. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo. Entonces, busco el verbo. Y el verbo, como hemos visto antes, es este. Es el verbo. Pero este verbo es el verbo ser, o estar, o parecer, que son los verbos copulativos. Entonces, este es un verbo copulativo. ¿Quién es muy agradable? Ana. Esto no cambia. Aquí tenemos el sujeto. Sin embargo, es muy agradable, sería el atributo, porque no hay predicado. Atributo. Es muy agradable. Por tanto, lo que tengo siempre que hacer es ver si el verbo es un verbo pleno, como en este caso, o si es el verbo ser
estar o parecer. Si estos son los verbos, no hay predicado, sino que hay atributo. Así que le vamos a poner aquí en rojo, no predicado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a analizar estas oraciones. Nos hemos quedado sin excursión. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo. Nos hemos quedado sin excursión. Y en este caso es un verbo compuesto. Nos hemos quedado. Y hemos quedado sería el verbo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es preguntar qué o quién para averiguar cuál es el sujeto. ¿Quién o quién nos hemos quedado sin excursión? Anda, resulta que aquí no lo encuentro. Pues somos nosotros. Y ese nosotros, como no está, como ya visteis en el vídeo, es el sujeto elíptico o sujeto implícito, que se puede decir de varias maneras. ¿Vale? Vale. Por tanto, nos hemos quedado sin excursión sería el predicado. Bueno, una cosa que no os he dicho es que esta de aquí, que es una regla, es vuestra aliada. Y necesitáis para hacer las líneas siempre la reglita. Yo no lo estoy haciendo porque tengo mejor pulso que vosotros. Pero vosotros una regla, siempre en la mano. ¿De acuerdo? Nos hemos quedado sin excursión. Hasta aquí vamos a llegar aquí, en esta. Vamos con la siguiente. Candela y Marcos parecen cansados. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar el verbo. Vale, busco el verbo. Es un verbo. Y a esto le pregunto qué o quién parecen cansados. ¿Qué o quién parecen cansados? Pues son Candela y Marcos. Aquí no tenemos ningún problema. Sujeto. Vale. Pero aquí, parecen, recordamos, es el verbo ser o estar o parecer. Si es ser o estar o parecer, no hay predicado. Lo que tenemos aquí es un atributo. Pues entonces, parecen cansados sería el atributo. ¿De acuerdo? Y ya por último, en el frutero hay muchas peras. Primero que tengo que hacer es buscar el verbo. Busco el verbo. En el frutero hay muchas peras. Pues el verbo es el verbo haber. Hay. Ahora, le vuelvo a preguntar qué o quién hay y en el frutero. ¿Qué o quién hay en el frutero? Pues lo que hay en el frutero son muchas peras. Sujeto. Fijaos que en este caso el sujeto está al final, no está al principio, no tiene por qué estar al principio siempre. O puede no estar, o puede estar al principio, o puede estar en el medio, o en este caso está al final. Entonces, ¿qué es esto de aquí? ¿Es el verbo ser o estar o parecer? No, es el verbo haber. Por tanto, en el frutero hay... Este sería el predicado.